Hola, ¿cómo vas? Listo, bueno. Desde esta semana ya vamos a tener lo que sería la parte de la preparación. Y para la preparación, lo que vamos a tener es la herramienta de decisión democrática llamada la ruleta, ¿no? Entonces aquí deben estar todos sus nombres. Y dentro de los nombres, pues por favor verifiquen que se encuentren en la ruleta. ¿Estamos? Entonces, la preparación para esta semana era acerca de investigar o consultar en Internet 3 estructuras que hacían parte de lo que sería una armadura, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Hola. Entonces, básicamente va a ser esa la actividad. Entonces, cada semana, no se olviden la primera clase de cada semana, va a haber una preparación y algunos de ustedes va a salir. Entonces, vamos a ver los primeros participantes para la actividad. Ya, ¿primero? Pablo Sebastián Alvarado Sarmiento va a ser el primero que nos va a compartir la estructura. A ver, Pablo. Sebastián, ¿se encuentra? Sí. ¿Listo, Pablo? ¿Me conecto al Zoom mejor? Sí. Ah, por cierto, se van a conectar al Zoom y ahí vamos a presentar. ¿Listo? Por eso se piden formatos digitales. Word, siempre presentando alguna actividad que haya evidencia, no, sí, que se note que hicieron una preparación. Entonces, después de Pablo, una vez vamos a buscar a los participantes. José Valencia, Drogo. José. Voy a organizar esto porque no lo he organizado. ¿Listo? Después. Patrick Christopher. Se encuentra Patrick Christopher. ¿Sí estás ahí, no? Patrick. Listo. Para la primera ronda.
Sería Fernando Cuenca Valencia. Fernando Cuenca. Fernando Cuenca Valencia. Listo. Entonces, atención. Entonces, en ese orden que los llamé, se conectan así, van presentando el archivo. ¿Ya? Entonces, creo que el primero era Pablo. Sí, Pablo, ¿no? Listo, Pablo. ¿Puedes conectar? Estoy en la sí. ¿Por qué no sonó? Ya, ahí. No puedo. Ay, perdón. Entonces, de las tres indicaciones que tú conseguiste, quiero que me expliques o me muestres la que más te haya gustado. Una que más te haya gustado. Bueno, como pueden encontrar las caras que pueden identificar era el peso de la armadura como tal, es lo que identifiqué con la flecha roja, la W, y también el peso de la losa, que fue el nombre que le dio toda la superficie por la que pasarían los carros, que sería una carga distribuida, en este caso la de la losa, que son las flechas verdes, y una carga puntual sería la de la armadura como tal, porque la consideré como un centro de masa. No sé si está bien. Sí. A grandes rasgos, ¿no? Podría ser un centro de masa. ¿Qué más tienes? Directamente en amarillo las lecciones, y los puntos de apoyo de cada punto. Perfecto, ¿no? ¿Qué más podría tener? Vientos, por ejemplo, ¿no? Peso de la losa, peso del peso propio, peso de los vehículos, tal cual, ¿se dan cuenta? ¿Qué más? ¿Qué más creen que está soportando esa estructura? Temperatura, por ejemplo, ¿no? La estructura se calienta y el calor produce fuerzas, ¿no? Aunque estaba sobre el río, tal vez. Es lo que está, las pilas, la base donde puso reacciones, pues eso se conecta al suelo y de hecho hay carga por el flujo de agua, ¿verdad? Pero ven, una armadura, tipo armadura, o sea, no es específicamente las que ustedes van a ver en el libro, pero la idea es que tengan en qué podemos utilizar, ¿no? Muy bien, básicamente las cargas que han mostrado están bastante bien. Pablo, ¿verdad? Sí. Pablo, perfecto. Gracias, Pablo. Siguiente. ¿Quién era el siguiente o lo llamo? No me acuerdo. Fernando. Yo no olvidé de hacer. No es. ¿Cuál es tu nombre? Valencia. José Valencia. Sí. Listo, José. ¿El siguiente quién era? Yo también lo olvidé de hacer. ¿Verdad? Patrick. Patrick. Después, creo que era Fernando. Seguro, Fernando. Bueno, entonces, para poder lograr la meta de las semanas que tenemos, voy a llamar 6 personas por semana, para lo que tengan en cuenta. Entonces ya llamé 4 y pues vamos a ver los siguientes 6 que nos van a colaborar con este caso. Vamos a ver quién. Juan Mesa, ¿se encuentra? ¿Ah? Sí, Juan, yo estoy aquí por Zoom. Ah, bien, genial. Juan Mesa, listo. Entonces, tú sigues el siguiente y A ver, ya. dame un segundo. Creo que cuando me cambio de ventana no se actualiza, pero dice Alison Cabrera. Alison Cabrera. Entonces, Juan. Ya, a ver.
preparar Juan, eso. voy a entrar, o sea, voy a entrar ahorita es que estaba en otro compu. Fíjate, o sea, no acepta ya. Voy a la sala de espera. Ay, ¿dónde está el link? La verdad no te estoy entendiendo. ¿Te están escuchando? ¿Qué está sonando? ¿Está sonando eso, no? Sí. Te voy a conectar. ¿Qué me dijiste, Juan? Sí, no encontraba el link de la clase. Es que estaba en otro dispositivo y le tengo aquí en la compu. Solo me... Aquí está, aquí está. Ya. Ahí sí acepta mejor. Debe salir. Sí. No le entiendo bien a mi amigo Juan, ¿no? Se conectó de otro dispositivo. Ya ves. ¿Listo, Juan? Rápido, por favor. Ya saben, al inicio de la clase, tener ya preparados sus dispositivos. Ahí vamos para que se active. ¿No? Ok, entonces, de antemano te digo, eso no es una armadura. Siguiente estructura. ¿Qué tienes? Son tres, recuerden, ¿no? ¿Por qué eso no se lo considera una armadura? Porque son cables. Esos de ahí no son elementos líquidos. ¿Se acuerdan que les decíamos? Necesariamente un elemento rígido. Debe ser un elemento líquido. Si son cables, no funciona como armadura porque el cable no soporta tensión y compresión. O sea, digamos que esa estructura es el puente como tal. No sé si me estás escuchando, Juan. Debería estarme escuchando. Juan. Juan, por Ay, si acaso. perdón, estaba silenciado. Ya. Te decía que esa no es una armadura y la razón es porque ese puente es un puente colgante que cuyo funcionamiento son puros cables que no forman triángulos. Primero, ¿se acuerdan que decíamos la estructura básica de la armadura son triángulos? ¿No? Esa estructura no tiene triángulos en su base. Ajá. Ah, ya. El Eso te estaba comentando. de la mitad de la estructura, esa es una estructura reticular. Esa sí funciona como armadura. Ajá. Un pedacito de ahí. Entonces, como Sí, sí, tal, eso te iba a decir. Que podíamos. O tienes sea, este sí sería la armadura, ¿verdad? De estas partes de acá abajo. sí. Pero ¿qué otra estructura tienes? Quiero ver Ah, ya. Sí, me había confundido sobre lo que le estaba comentando. Uy, ¿cómo le quito esto? Y creí que teníamos que mostrarle así o sea, la armadura en sí. Entonces, bueno, ahí me confundí un poco. Y por eso igual había sacado como que sí, Esa es de un libro. Esa, no, claro. ¿no? La siguiente. Ay. Y esto, eso lo estaba borrando porque creí que teníamos que mostrarle así como en la primera imagen, pero ha sido, o sea, sí ha sido así como que en una imagen real y de ahí le buscábamos las fuerzas. Armadura, ¿no? Y las otras dos armaduras. Bueno, de ahí le había sacado como que estas tres, pero no, pues ahí me había confundido eso. Le digo, creí que le debíamos presentar así, mostrándole las fuerzas y numerando. Ahí dice 3 armaduras en 3D, ¿no? Tú ibas a Ah, preguntar, Rodrigo, ¿no? Sí, no, solo que, o sea, si los cables tienen tensión, porque no dieron para hacer la armadura. Porque si yo pongo 2 cables y armo un triángulo, ellos propios no se sostienen. Tendría que solamente poner en los 3 cables tensión para que formen y soporten carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo pongo los 3 cables formando un triángulo y los pongo a compresión, ya no soportan nada. ¿Los cables también pueden comprimirse o solo se funcionan? Cuando tú los comprimes, el cable deja de tener rigidez, no soporta carga. ¿Ya no? Cuando tú los tensionas, sí. Cuando los comprimes, no hacen nada. Están tensionados. En ese caso están tensionados. En ese caso están tensionados, pero no funciona, como les comentaba, no funciona con el lado. Para que se considere armadura, deben ser
formar la estructura básica de la armadura. Debe haber algo que tenga como triángulo, ¿no? Esa para que exista lo que se conoce como la base, ¿no? La estructura base. ¿Listo, Alison? Alison estaba aquí, ¿no? Sí, Ah, no sé por qué pensé que eras la chica de atrás. ¿Cómo te llamas? Karen. Karen, ya. Alison. Y después mi amigo que todavía no me sé el nombre, porque no me dijo ya después te digo, ya estaba. Bueno, tu primer nombre, el segundo, ¿cómo es? Esteban. Ya. ¿Te parece? Sí, ya. Esteban. Después me dices realmente porque me cuesta a veces los nombres. ¿Alison? Ah, bueno. Creo que le tienes que hacer eso. O bueno, también. A ver, ¿qué estructura encontraste? ¿Y dónde está la armadura ahí? Entonces, les dejo a su criterio. ¿Eso es una armadura? ¿Qué opinan? La verdad no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Están como estructuras rígidas. Todas las estructuras rígidas están unidas. Ya, pero ¿por qué dices que es armadura? ¿Dónde se constituye la estructura inicial, la que decíamos, el módulo de la armadura? Bueno, esa es la primera. ¿Cuál es la siguiente que consultaste? La armadura esa. Eso es más un pórtico. Un pórtico. A ver, esa parte de que es un pórtico, lastimosamente no alcanzamos por tiempo a verlo, pero la diferencia entre un pórtico y una armadura es que, recuerden que la armadura, y vamos a decir que las conexiones van a ser móviles, van a permitir el giro, ¿no? Pero las conexiones en un pórtico son rígidas. Yo puedo decir que un pórtico es un marco, esta estructura como tal son pórticos. La conexión entre el elemento vertical que se llama, ¿cómo se llama el elemento vertical? Los ingenieros. ¿Ah? ¿Cómo le llamamos? ¿Es viga o columna? Ah, el elemento vertical. Columna y el elemento horizontal es viga. Son conexiones rígidas y esos elementos soportan algo que dije que no soportaba la armadura. Cargas transversales a su elemento, ¿no? Fíjense, este es el elemento y estas cargas, ¿cómo se están haciendo? Transversales. Esto funciona es como un pórtico, ¿ya? Un pórtico, ¿ya? La siguiente estructura que tenías de pronto. Ven que esa parte es importante, ¿no? A mí me gusta mucho empezar con esto. Ese es lo mismo, ¿no? Es un pórtico. Porque, claro, ustedes ven esos elementos en el libro y, claro, ya están en el capítulo de armaduras, tienen la forma de una armadura, la resuelven como una armadura, pero el problema es, pues, cuando yo cojo y digo, esto en la realidad, ¿cómo se hace o cómo se ve? ¿Cómo yo puedo analizar esto real desde el punto de vista del análisis estructural? Es que empiezan a aparecer este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que hagan siempre, o sea, si van a ver durante toda la carrera que son vigas, que son pórticos, que son armaduras, ¿sí? Pero lo importante es, bueno, ya, está bien, la teoría está bonita y todo, pero ¿cómo aplico esta vaina en la realidad? Eso es lo importante. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, ¿saben qué? Podemos ver si terminamos rápido. Nos vamos a ver una armadura que ya había una en el Coliseo, el techo. El techo es una armadura. El techo del Coliseo es una armadura. ¿Sí?
Bueno, a ver, vamos a comenzar entonces. En la clase de hoy, ¿tuvieron chance, por ejemplo, de ver un poquito los videos de la clase? Si los vieron más o menos, así como que los chequearon. Pues no se olviden, hay algunos videos durante la clase, o durante el módulo. Pero esos videos son para que ustedes los vean durante toda la semana. ¿Cacha? Para que lo tengan ahí, lo revisen y lo analicen. Okay. Entonces, vamos a mirar el día de hoy. La anterior semana terminamos con la parte del cálculo de las fuerzas. ¿Sí, no? ¿Terminaron lo que les dije el resto de los nodos? O bueno, calcularon la otra fuerza. ¿Tuvieron problemas calculando la otra fuerza? ¿O no? ¿Sí? ¿O no completaron eso? ¿Completaron? ¿Quién completó? Levante la mano sinceramente. ¿Quién hizo y completó la otra fuerza? ¿Cuánto les dio la otra fuerza? La fuerza del elemento de B a C. ¿Cuánto les dio la otra fuerza? ¿Ah? 6. 6,95. 6,25. Les dio la misma, ¿no? Perdón, que no estoy. Pues tenía que haber dado la misma por un concepto estructural que debe estar siempre en su mente, aunque no sean ingenieros. Y es de que una estructura que sea simétrica, como es el triangulito, si yo lo cojo y lo parto a la mitad, es lo mismo de un lado y del otro. ¿Estamos de acuerdo? Que tenga cargas simétricas, o sea, que yo coja el eje de la mitad, si vea las cargas de un lado y del otro, y respecto a ese eje, sean las mismas cargas en ubicación y en magnitud. Entonces va a tener las mismas fuerzas internas en la mitad del espejo replicadas al otro lado. Entonces, siempre que vean una estructura simétrica, no digan, esto es simétrico, pues calculo la mitad, porque el resto, pues van a ser las mismas fuerzas, solo que el espejo. ¿Cachan? Ahí les doy el truco ahí para el examen, por cierto, ¿no? Y me dicen, esto es simétrico. Y les debe haber dado igual presión. Si les da en tensión, pues algo hicieron mal. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a mirar un poquito la parte de la... Por favor, hagan esas actividades que les digo, bueno, completen esta parte. Por favor, háganlo. Más que todo, pues, porque les va a servir a ustedes. No todo vamos a hacer aquí. No hay tiempo para hacer tanta banda. Y más que todo, ya salimos de lo que sería psicología, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho nosotros. No todo les puedo decir yo, la verdad. Hay mucho que ustedes van a tener que leer. ¿Listo? Entonces, vamos a el siguiente paso. ¿Qué sucede? Con estas armaduras, una cosa muy importante está en lo que estábamos hablando. ¿Alguien entró? Sí, sí. De los métodos de solución de armaduras. Entonces, el primero que vimos fue el método de los nodos. Entonces, hoy vamos a hablar del método de las secciones. El método de las secciones es un método que va a tener ventajas respecto al método de los nodos puntualmente en ciertos ámbitos. Entonces, ¿qué se encuentra el problema del método de los nodos? Resulta que en el momento que yo utilizo el método de los nodos, yo voy a ir calculando las fuerzas de un elemento nodo a nodo. Lo que quiere decir que las fuerzas de un elemento que está, por ejemplo, en la mitad de la armadura, yo necesito empezar con las reacciones, que es lo primero que voy a encontrar, y me voy a ir desplazando nodo a nodo por cada uno de los elementos hasta llegar al elemento que yo necesito o quiero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supone un trabajo
muy grande porque muchas veces yo voy a necesitar resolver muchas partes de la estructura para saber la fuerza de un solo elemento que es la que me interesa en ciertas ocasiones. Entonces, ahí va a entrar el método de las secciones como una solución al método del análisis de fuerzas internas de armaduras. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar o cuándo? Específicamente, ¿cuándo? ¿Listo? Entonces, lo vamos a aplicar en el momento en que yo quiera saber la fuerza de un elemento en específico y no me interese el resto de fuerzas. ¿Sí? Entonces, yo quiero diseñar un solo elemento y por eso quiero saber la fuerza de ese elemento en específico. ¿Listo? Entonces, en este caso, la forma como lo vamos a hacer va a ser muy similar a como lo hacíamos en el método de los nodos. Entonces, lo primero, vamos a coger, vamos a resolver el grado de indeterminación. ¿Recuerdan? Primer paso siempre. Vamos a calcular el grado de indeterminación. Si es igual a 0, lo vamos a resolver. ¿Sí? Seguimos adelante. Calculamos el número de elementos m para comprobarnos y cerciorarnos de que sí, que no hay forma de que yo haya calculado mal el grado de indeterminación. ¿Verdad? Y con eso, pues, hago el análisis. El segundo paso, dijimos, es plantear las fuerzas, ¿verdad? Entonces yo voy a plantear las fuerzas externas, que son, o las reacciones o las cargas en el sistema, en la armadura. Y de ahí hago el tercer paso. Entonces, ¿cuál es el tercer paso de nuestro procedimiento establecido? Antes. Calcular las reacciones, ¿verdad? Por ahí. Reacciones. Planteamos el equilibrio y calculamos las reacciones. ¿Listo? Entonces, esos tres primeros pasos van a ser los mismos. Hasta ahí llegamos. Entonces, el siguiente paso era coger los nodos, separarlos y plantear el equilibrio en cada nodo. Desde ahí ya es diferente. Entonces, una vez que yo tengo todo lo que es la parte de la armadura resuelta, lo que vamos a hacer nosotros es generar en nuestro elemento un corte en la armadura. De tal forma que el corte coja y atraviese el elemento que yo quiero analizar. Recuerden que el objetivo es saber las fuerzas de un solo elemento. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se imaginan o qué se imaginan cuando yo digo un corte? ¿Sí? Cuando yo hable de un corte, en su mente se les debe venir un diagrama de cuerpo libre del elemento. ¿Listo? Y voy a separar la estructura en dos. Siempre voy a coger y voy a separar la estructura en dos para este caso. ¿Listo? Entonces, recuerden cuando nosotros hablamos. ¿Listo? Vamos a decir, y les dije al inicio, cuando veíamos lo de armaduras, que cada vez que yo corto un elemento de armadura pasa algo. ¿Qué pasa? Corto un elemento de armadura y aparece algo en el corte. ¿Qué era? Una fuerza interna. Que sabemos que para la armadura es una fuerza axial, ¿es verdad? Que es colineal o que es paralela al eje longitudinal del elemento. ¿Listo? Y la vamos a dibujar esa fuerza como una incógnita. ¿Por qué? ¿Nosotros sabemos las fuerzas internas en los elementos de armadura? No, pues eso es lo que queremos averiguar. De hecho, todo pasa por eso. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo ya el diagrama de cuerpo libre del elemento de armadura, lo que va a pasar es que después de eso, nosotros vamos a plantear seguidamente lo que son el equilibrio del cuerpo que queremos analizar. Entonces yo tengo la armadura dividida en dos, la dibujo dividida en dos, y esa armadura dividida en dos, lo que va a pasar es que yo la voy a identificar las fuerzas internas que existen y las fuerzas externas que quedaron en alguno de los dos pedazos. Y con eso voy a plantear el equilibrio. ¿Listo? Ya.
Básicamente, eso es la metodología. Entonces, ¿cómo se lo hace? Requiere un poquito de práctica. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que el corte debe cortar justamente el elemento que yo quiero saber la fuerza. ¿Listo? Ahora, cosas a tener en cuenta en esta parte. Resulta que una parte importante del análisis de la armadura es cómo yo voy a hacer el corte. Porque yo solamente puedo tener cuántas incógnitas en el plano para poderlas resolver. Con el número de ecuaciones que tengo de equilibrio en el plano. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo en el plano? 3. Entonces, el corte que yo haga debe estar pensado de tal forma que al menos tenga, máximo tenga 3 incógnitas. Porque si no, no voy a poder resolver el sistema. ¿Estamos? ¿Qué tenemos de incógnitas? Pues las fuerzas internas en las barras de la armadura. ¿Cachan? Entonces, ahí es prácticamente la parte importante de toda esta metodología. ¿Cómo yo voy a cortar la armadura de tal forma que el elemento tenga solamente 3 incógnitas, o se generen 3 incógnitas? Entonces, ahí les voy a recordar algo, y es que una de las ecuaciones que nosotros tenemos es la ecuación que dice que la sumatoria de momentos respecto a un punto va a ser igual a 0. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Entonces, yo a veces puedo utilizar esa ecuación para plantear el momento respecto a un punto en donde en ese punto se anulen las incógnitas que yo tenga en el sistema. ¿Cachan? Entonces, eso lo voy a también tener en cuenta cuando yo hago el corte. Puedo tener más de 3 incógnitas, pero porque yo ya sé que en un punto, una o más de una de las incógnitas que me aparecen se van a anular, porque en ese punto esas fuerzas no producen momento. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo sé cuando una fuerza no produce momento? ¿Quién me quiere responder? ¿Yo cómo sé que una fuerza? Cuando pasa por el eje que giraría. Entonces, hablemos del punto. Específicamente la pregunta es, ¿cómo yo sé que un punto sobre el cual yo quiero hacer momento, ese punto exacto que yo quiero elegir, una fuerza que tiene una magnitud y una dirección y un sentido, no produce momento respecto a ese punto? ¿Cuándo qué? Cuando pasa por ese punto. Falta algo de la definición. Un cachito. La línea de dirección de la fuerza. Muy bien. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Mauricio. Mauricio. Sí. Perfecto. Cuando la línea de acción de la fuerza. No entiendo por qué se ríen. ¿Quién fue el que habló? ¿Tú hablaste? Sí. No, sí, yo. ¿Eras tú? Perdóname. Yo no sé por qué pensé que era mi amigo. ¿Fabricio? ¿Cómo te llamas tú? Josué. Josué, perfecto. Esto de la mascarilla a veces. Ok, entonces Josué, ¿no? Entonces la línea de acción, o mejor dicho, el punto por el cual yo hago momento, ¿sí? Está ubicado sobre la línea de acción de la fuerza. ¿Cachan? Esa parte es súper importante y es algo que nosotros debemos considerar en ese análisis. ¿Listo? Entonces, digamos que en el momento en que yo aplico el método, voy a estar pendiente de esos elementos. Justamente en la línea de acción de la fuerza pase exactamente sobre un punto específico de tal forma de que las fuerzas se anulen. Y ya, básicamente eso sería el método que nosotros quisiéramos analizar. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a analizar una armadura
que pues va a tener mucho más complicación pues de lo que ustedes se imaginarían. ¿Listo? Entonces, tengo esta armadura. ¿Estamos de acuerdo? Creo que le voy a borrar las rayas. Y el ejemplo dice, calcule las fuerzas en la barra FK. ¿Ya? La voy a subrayar. Esta barra FK. ¿Listo? Calcule las fuerzas en la barra FK. Ahora, quiero que lo primero, déjense, olvídense un poco de que sí, que hay un procedimiento, que toda la cosa. Quiero que analicen la estructura y me digan que todo lo que estoy hablando hoy, dije algo súper importante para resolver esas armaduras. ¿No? Algo bien. ¿Ah? Lo de los triángulos. Sí, sí. Primero tú. Ajá, ¿eso podemos decir que es una armadura? Sí, ¿no? Bueno, pues existe la figura básica de la armadura y se hizo más grande aumentando 2 elementos y un nodo. ¿Se dan cuenta? 2 elementos y esa armadura ya está grande. ¿Ya no? Listo. Pero eso lo espero otra vez. En esta clase dije algo. Ya, no te escuché. ¿Qué dijiste? ¿Y quién dijo el otro? Miércoles, ¿ves? ¿Tú? Yo pensé que estaba por aquí. Que sea simétrica. ¿Cachan? Esa estructura es simétrica respecto a un eje que pasa por el elemento P. El elemento EM. ¿Estamos? Entonces, de entrada, ustedes, si les toca eso en el examen, ya van a decir, bueno, pues, yo les pido todas las fuerzas en esa armadura, pues, ¿cuántas van a calcular? ¿4? Bueno, no sé cuántas, pero a simple vista, pues, tienen que calcular la mitad de las que haya, ¿no? La mitad más del elemento del eje de simetría, ¿no? ¿Cómo se replican las fuerzas? Entonces, imagínense aquí un eje. Ya saben que me da una ventaja poder trabajar con esta cosa. ¿Me puedo sentar atrás? Ok. Yo voy a plantear un eje. Espero que todo el mundo haya visto que este es el eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que quiere decir que esta fuerza del elemento EN es igual a ¿qué fuerza? Esta fuerza del elemento KJ es igual a la fuerza OP. ¿Se entiende? Ojo, no se olviden. Es respecto al espejo. Es como que yo doblara la estructura por el eje de simetría. Y cuando lo desdoblo, pues se quedan pegadas las fuerzas como están. ¿Listo? ¿Qué otra cosa deben saber? Las armaduras, esas fuerzas que estamos representando ahí son fuerzas literal. Ustedes diseñan la armadura del techo, que dije ahorita de la cubierta ¿cómo se llama? ¿El Coliseo? El Coliseo. Y esas representarían tranquilamente las fuerzas del viento y del techo de esa cubierta. Se podría hacer un modelo así. Se diseña así. Para cargas gravitacionales, ¿qué son cargas gravitacionales? Son cargas como el peso propio nuestro, que apuntan hacia el centro de la Tierra. ¿Esas son cargas gravitacionales? Casi, ¿no? Para cargas gravitacionales, el cordón inferior, que son todos estos elementos de aquí, siempre va a estar en tensión para cargas gravitacionales. Y el cordón superior, que son este que está por aquí, siempre va a estar en compresión. ¿Se entiende? Las diagonales, algunas van a estar en tensión y en compresión. Eso pues toca chequearlo. Pero cuando ustedes hagan el análisis de su estructura, y si yo les pongo una armadura de estas, que va a ser lo más seguro, pues ya
Tienen que darse cuenta, los de arriba deben estar en, los de arriba es compresión y los de abajo en tensión y las diagonales no se sabe por ahora. Sí hay una forma de saber, pero por ahora de todo. ¿Cachan? Listo. Entonces, empezamos la solución. Primero, ¿qué es que dije que era el primer paso? ¿Ah? No todos a la vez, que me dejan solos. Perfecto, entonces, primer paso, grado de indeterminación. Tengo, y aquí los quiero escuchar contando. Tengo reacciones. ¿Cuántas reacciones tengo? 2. Entonces, vamos, dependiendo del libro, vamos a identificar, por ejemplo, ven que este apoyo tiene rueditas. Para este gráfico del libro, este es un apoyo de primer grado, que tiene rueditas. ¿Listo? ¿Y este tiene rueditas? ¿No? Este es un apoyo de segundo grado. Perdón, grado. Entonces, ¿cuántas reacciones tengo? 3 reacciones. Más, ¿cuántos elementos? ¿Todo esto es un elemento? ¿Por qué? Ajá. Y los nodos siempre son los puntos en donde se conectan los otros elementos. Entonces aquí hay un nodo, aquí hay un nodo, aquí hay un nodo. ¿Sí o no? ¿Cuántos elementos hay? Cuéntenlo rápidamente. ¿Ah? 29. 29. Listo. Pues vamos, pues. 29. Y menos 2 veces los J nodos. ¿Cuántos J nodos hay? 16. Entonces tengo que el grado de indeterminación es igual a 32 menos 32 y es igual a 0. Por lo tanto, esto es estático. Pero no estoy seguro. Entonces, los elementos van a ser 2 veces por los J nodos, que son 16. ¿Menos cuánto? ¿Menos? ¿Recordaron la ecuación? Menos 3. Y eso me da 32 menos 3, ¿sí o no? 29, 22. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos después? Segundo, hacemos un corte. Que tenga en cuenta el elemento que yo quiero cortar. Entonces, ¿cuál fue el que dije? ¿El FK? Sí, ¿no? El FK, ¿no? Listo. Entonces, en el elemento FK, yo necesito hacer un corte que pase por FK, pero que separe la estructura. ¿Estamos? Entonces, ¿yo cómo puedo cortar? Pues yo voy a poder cortar, digamos, no sé, estoy inventando pendejadas. Porque la idea es tratar de cortar el menor número de elementos, porque cada elemento me genera una incógnita. ¿Estamos? Entonces, digamos, yo cojo y corto así. Y cojo y me quedo con 2 pedazos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos elementos corté en ese corte? ¿O hice en ese corte? ¿Ah? Entonces aquí corté 1, aquí corté 2, aquí corté 3, aquí corté 4, aquí corté 5. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? 5. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Me jodí, no me sirve ese corte, ¿se entiende? Entonces, mi amigo Rodrigo, ¿te conectaste al Zoom? En el Zoom hay una opción para señalar. O más fácil, pues a ver, ahorita me acaba de ocurrir. O bueno, marca cuál sería tu corte. Ya te iba a pasar el iPhone por el corte.
Como que vaya ahí. No, sí, pero... Ah, perdón, sí, sí, sí. Creo que está desactivada la opción de dibujar. ¿Ah, sí? Sí, entonces no. Ya, ¿cómo harías el corte? Pues sí, pero con ese lápiz. Ah, no, no. Sí, donde Quiero que lo había- piensen ya. Quiero que lo vayan pensando cómo sería el corte. Por cierto, cuando hagan el dibujo, ahorita que los veo que están dibujando, esas fuerzas están perpendiculares al plano del elemento. ¿Estamos? O sea, si la línea está inclinada con un ángulo, que creo que dice que es 30, las fuerzas están totalmente perpendiculares a esa línea. ¿Estamos? Eso es súper importante porque ahorita necesitamos sacar las fuerzas, ¿no? ¿Cómo lo plantearía? Pues yo le plantearía esto. Ok. Entonces, analicemos el corte de Rodrigo. Gracias, Rodrigo. ¿Ya? Entonces, él plantea el corte que está ahí planteado en el ejercicio. Pero entonces ese corte tiene un problema. ¿Quién me dice cuál es el problema? Exacto. Y ese corte no corta la barra de TK. Entonces, si no la corta, pues no vamos a tener la fuerza interna de TK. ¿Cachai? Listo. Entonces, mi amiga Karen, creo que me dijiste. Karen nos va a ilustrar cómo será el corte. A ver, Karen. ¿Qué opinan del corte de mi amiga Karen? Tiene 3 cortes en 3 elementos, o sea, tiene 3 sintomas. Y corta la barra de TK. ¿Es adecuado? Sí, es adecuado. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar ese corte. ¿Cacharon? ¿Alguna pregunta? No. Ahora, en el momento en que yo hago el corte, tengo 2 pedazos de armadura. ¿Estamos? Entonces yo tengo de aquí para acá, este pedazo, que en este pedazo existen 1, 2, 3 fuerzas externas y una reacción. ¿Listo? Pues yo tengo de este corte todo este pedazo. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas externas y 2 reacciones. ¿Listo? Entonces, en teorías de tiempo, pues esta armadura ya tiene colocadas las reacciones. Fíjense que son las mismas, las reacciones. ¿Cachan? ¿Por qué creen que son las mismas? Es por algo que ya dijimos al inicio. Porque es simétrica y lo único que yo tengo que calcular pues son las fuerzas verticales y dividirlas a la mitad. La mitad de vida acá y la mitad de vida acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pedazo es más fácil de analizar? ¿Este pedazo o este pedazo? ¿Cuál cogería? Las dos opciones son válidas. Si ustedes analizan el pedazo de la izquierda, les va a dar la misma fuerza que si cogen el pedazo de la derecha. Que a ustedes les guste, ¿no? Pero ¿cuál cogerían? Pues, por simplicidad. Quiero una reacción menos. ¿El de la izquierda? Porque tiene una reacción menos. ¿Ah? ¿Están seguros? ¿Por qué? Tiene menos fuerzas en general. O sea, aquí hay una reacción menos. Pero tengo, ¿cuántas fuerzas más? Como 3, 2 fuerzas. A ver, 1, 2, 3, 3 fuerzas más. ¿Cachai? Pero cualquiera de los dos podría ser una solución. No importa. Yo voy a coger el elemento de la derecha. ¿Listo? Entonces, en ese elemento de la derecha, voy a plantear lo que sería el sistema. Entonces, yo me hago un dibujo. Entonces, yo tengo aquí. Olvidé que esto, creo que es así. Me voy a suponer que esto es así. Sí. ¿Listo? Y tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3.
y el otro elemento es así. Y me falta un pedazo de elemento que tengo que es como así. Voy a coger y voy a hacer un análisis como así. Estamos de acuerdo que aquí hice el corte que nos planteó Karen. ¿Es verdad? Y empiezo al pedazo que yo le hago, que yo le hice el corte, empiezo a hacerle el análisis. ¿Cuál va a ser mi análisis? Primero, poner las fuerzas que yo ya sé. ¿Qué fuerzas yo sé? Pues la reacción. Que la reacción en el sistema era 1159.3. Y les voy a agradecer que aunque los libros son gringos, perdón, norteamericanos, y aunque los norteamericanos piensan que el sistema inglés es buenísimo, solo se usa en Norteamérica y en Gran Bretaña. El resto utilizamos el sistema internacional, donde el kilogramo es masa, no fuerza. Entonces les voy a agradecer que para nuestro curso le pongan libras, fuerza, kilogramos, fuerza, toneladas, fuerza. ¿Sí? Les agradeceré eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué más sé? Esa es la fuerza externa de la reacción. Ojo, estoy suponiendo que yo ya calculé la reacción. ¿Listo? Primera cosa. ¿Qué más conozco? ¿Qué más fuerzas externas conozco? Las que había en la armadura externamente, que eran estas fuerzas que dije que eran perpendiculares a este plano. Entonces, yo me voy a imaginar estas fuerzas y rápidamente voy a dibujarlas, pero hay una forma de saber que son, si son o no perpendiculares. Me he dado cuenta que, no sé, en esta, creo que había otra fuerza. Sí, ¿no? Había otra fuerza de 150. Así, una fuerza aquí de 150. Así, ¿no? Por ahí creo que estoy escuchando que alguien dice, pero debería haber una reacción en X. ¿Sí? ¿Alguien dijo eso? ¿Ah? Sí. Ahora sí, Francisco. Ah, gracias. Gracias. La reacción en X es 0. ¿Por qué? Porque lo único que puede detener desarmadura, de hecho vale la pena, ¿no? Recuerden que dije que este sistema está en equilibrio. ¿Qué tal? Que este sistema es simétrico y está en equilibrio. Si este es el único apoyo que soporta que la estructura se vaya, ¿no? Horizontalmente, ¿sí? Y esto es simétrico. Si aquí la fuerza de la reacción fuera X, algún valor 10, debería haber una reacción aquí de 10 para que el sistema esté en equilibrio. Para allá, ¿estamos de acuerdo? Y como aquí no hay forma de que exista una reacción en X, pues acá tampoco debe haber una reacción en X para que el sistema esté en equilibrio. ¿Cachan? ¿Se entiende? Ven que la parte de la estática, la parte matemática es sencilla, pero es mejor que ustedes vayan aprendiendo ese tipo de cosas, ¿no? Como que visualizarlo más bien, ¿no? Tienen que estar en equilibrio. ¿Listo? Es a veces difícil, pero por eso van a hacer un montón de ejercicios, ¿no? Más de los que les pongo en la tarea. Si en vez del móvil estuviera uno como el de la derecha, ahí se hubiera. Podría haber la oportunidad de que hubiera. Primero que todo, la estructura ya no se podría resolver como ustedes van a poner aquí. Porque si hay otro apoyo, ¿cuánto queda el grado de indeterminación? Queda 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces es una estructura hiperestática, ya no se puede resolver porque va a haber más incógnitas de las que se puedan resolver con esta. Listo. Entonces, tenemos aquí el esquema. Esas son las fuerzas que habían. Dime. ¿Tenés 300, 300, no sé, 150, 300? Ah, perdón. Sí, son 300, perdón. Solamente habían 2, ¿no? Gracias, María José.
Si no, no me hubiera cuadrado al final de la cifra. Listo. 300 y 300. Ahora, ¿qué es el siguiente paso? Vamos a dibujar las fuerzas internas. En cada corte, yo voy a plantear una fuerza interna en las barras del elemento. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora yo cómo las planteo? Lo único que sé es la dirección. ¿Por qué digo que sé la dirección? Porque deben ser colineales, recuerden, al elemento. Entonces, si este elemento era horizontal, pues la fuerza debe ser horizontal. Si este elemento era en diagonal, pues la fuerza debe ser diagonal. Y así con todas. En este caso, pues tendría 3 fuerzas internas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dije algo ahorita que me puede ayudar a identificar hacia dónde van las flechas en esta armadura. Entonces, por ejemplo, la de abajo. La banda inferior estaba en tensión. En tensión. Ajá. Por lo tanto, la flecha de abajo, esta de aquí, ¿hacia dónde va? ¿Saliendo del corte o entrando al corte? Entrando al corte. No, pues saliendo. Muy bien. ¿No? Tú dijiste saliendo, ¿no? Y tú dijiste hacia allá, ¿no? Saliendo del corte, ¿no? ¿Por qué? ¿Entiendes por qué va saliendo del corte? Es algo que vimos en la anterior clase. Cuando dibujamos las fuerzas, dijimos que las fuerzas en tensión siempre salen del corte, y así las identificamos, ¿no? Entonces, esta, ¿ven? Que aunque parece que no digo mucho, digo un montón de cosas, ¿no? Y la otra debe ser, ¿cómo? Entrando. Y la otra, ¿cómo debe ser? Ahí sí no sabemos. Esa no tengo ni idea. Entonces, cuando no sé, la sé porque no sé. No me quiero. No sé. La planteo de cualquier forma. Ahora, si en el examen no se acuerdan cómo son, no importa, planteenla como quieran. La estática les va a decir si la forma que ustedes plantearon está correcta. Si al final el resultado les da positivo, la dirección está correcta. El signo en las fuerzas, en estática, dan la dirección. Si les da positivo, plantearon bien el vector de flecha. Si les da negativo la respuesta, pues quiere decir que plantearon al revés. Pues nada más. Y entonces, yo voy a coger, y en este punto, voy a coger y voy a hacer un análisis. Entonces, resulta que la fuerza que yo quiero calcular es esta fuerza, la fuerza FK. Y lo que yo quiero es, o lo que yo tengo de incógnita, son las fuerzas que corresponderían a la KL, si mal no estoy, KL, ¿yo no? La otra es la FE. Y planteo el equilibrio. Pero entonces dije algo también hace un rato que es súper importante y es que yo voy a tratar de buscar un punto en donde se me anulen la mayor cantidad de fuerzas, obviamente sin anular la fuerza que yo quiero saber, ¿verdad? Si no lo encuentro, pues me toca hacer el planteamiento completo. Pero si encuentro ese punto, muchas veces los exámenes se resuelven como este ejercicio. Entonces, analícenle un minuto, donde ustedes pudieran hacer momentos en esta armadura, de tal forma que haciendo momentos en ese punto, solamente me quede o anule la mayor cantidad de fuerzas en este sistema. Entonces yo cojo y hago momentos en este punto. ¿Por qué? ¿O por qué no? Porque sí. ¿Qué dijo? Porque la de Karen le pasa por la de Ajá. la otra esa de También. solo tendría La línea de acción de esta fuerza llega acá. Y la otra, la línea de acción llega acá. O sea, la línea de acción es hacia adelante y hacia atrás. Y solamente me quedaría esta de acá. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Cachan? Y yo me voy a aprovechar de más del análisis de vectores. Porque entonces, por ahí yo aprendí que respecto a un punto,
pues no importa. Y de hecho anulé esta fuerza y anulé esta fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Pues anulé ese poco de fuerza. Entonces me voy a aprovechar de algo, y es que esta fuerza, ¿vale? También tiene una línea de acción. Entonces la voy a dibujar en amarillo para que no estorbe mucho. Pero esa línea de acción. También yo puedo coger y pasarla a este punto. ¿Puedo pasar esa fuerza a ese punto? Sí, ¿no? Porque está en su línea de acción. Y entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué sucede si yo la paso esta fuerza a este punto? Aquí ocurrió algo que no quería. Creo que seguramente lo entiendo. Ya. ¿Estoy alterando el sistema? No. ¿Y qué pasa si yo esa fuerza la cojo y la descompongo en sus dos vectores rectangulares? Esta y esta. ¿Qué puedo hacer con eso? Si yo paso la fuerza aquí, estoy haciendo lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo descompongo eso en sus vectores rectangulares? ¿Qué puedo anular adicional? La nx. ¿Cierto? Entonces, vamos a decir que esta fuerza, si esta fuerza verde es Fk, esta fuerza azul en Y, que es la única que produciría momento, es Fk por, y ahí toca ver cuál es el ángulo que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a plantear un poco lo que son los ángulos. Entonces fíjense, este ángulo de aquí, ya me dice el ejercicio que esto es 30 grados. ¿Sí? Y yo tengo aquí que la separación entre estos puntos es 3 pies. Cada una de estas separaciones es 3 pies. Y de hecho, como transpuse la fuerza justamente en la continuación, pues este punto está a 3 pies. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos son 3 pies, 3 pies, 3 pies. Entonces, yo quiero saber cuánto es este ángulo para sacar, le voy a poner alfa, para saber que si eso es alfa, entonces ese vector azul va a ser FK seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Seno de alfa. ¿Sí? Porque ese alfa pues se pone acá. El vector horizontal vertical es seno de alfa. ¿Estamos? ¿Cachai? ¿Esa parte? Listo. Entonces, ¿cuánto sería ese ángulo alfa? O mejor dicho, el seno de alfa. El seno de alfa va a ser igual a qué? Bueno, esa parte sí ya es geometría. No tenemos más distancia. ¿Cuánto sería esta altura? Esta altura de este elemento. ¿Cuánto sería esta altura de este elemento? Chicos, no tan rápido. Se nos acaba la clase. Geometría. La altura del elemento verde este. A ver, entonces pongamos que H, 6 por H sería, ajá, o bueno, sí, tangente. Tangente de 30 grados es el opuesto sobre el adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Que sería 6. H tendría que ser 6 tangente de 30. Quiero ver a las calculadoras actuando rápido. ¿Cuánto es 6 tangente de 30?
3.46 yes. Y entonces, yo sé que tangente de alfa es igual a ¿qué? A h sobre 3 10, ¿verdad? ¿Sí? De tal forma que alfa es igual a 49.07 grados, ¿verdad? O de plano podríamos hacer lo que hicimos la anterior vez. Coger y plantear cuánto, calcular la hipotenusa y plantear cuánto es el seno de alfa en función del cateto opuesto, ¿no? Y la hipotenusa. Podríamos hacer eso. ¿Listo? Ahora, vamos a plantear el equilibrio. Entonces, esto es la parte de, netamente la parte de la geometría. Entonces, geometría. El B, equilibrio. Entonces, dijimos que vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto que dije, en el punto I. Según esto, este es el punto I, o del nodo I. Entonces, la sumatoria de momentos alrededor del punto I tiene que ser igual a 0. Entonces, me voy a llevar esto un momento acá al lado. Yo sé que ustedes, bueno, la mayoría de ustedes creo que si tienen iPad así que pueden hacer lo mismo, pero es solo por un momento para ver el gráfico. Entonces, voy a marcar las fuerzas que sí hacen momento efectivamente. Entonces, va a ser estos 300 sí hacen momento porque su línea de acción no pasa por el punto I. ¿Estamos? Estos 300 también. Y este que dice FK seno de alfa, que es la componente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Punto. Y entonces aquí pasa algo bien interesante. Fíjense que en el momento que yo analizo eso, yo puedo plantear el equilibrio y plantear la sumatoria de momentos. Yo dije, todos los momentos que van horarios deben ser iguales a los momentos que son antihorarios. ¿No? ¿Se entiende? ¿Recuerdan esa parte? Entonces, respecto al punto I, estos 300, ¿sí? ¿Producen un momento horario o antihorario? ¿Ustedes qué opinan? Estos primeros 300. Respecto a I. Antihorario. Antihorario, ¿sí o no? Gira, antihorario. Y estos segundos, gira horario. No, antihorario igual. ¿No? Porque respecto del punto I, si yo cogiera una cuerdita aquí, y esta fuerza, pues hace el giro antihorario. ¿No? Lo que quiere decir que para que el sistema esté en equilibrio, como solo hay 3 fuerzas, la otra fuerza debe generar un momento horario para que exista equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros la planteamos hacia abajo. Con respecto a este punto, esta fuerza produce un giro horario o antihorario. Esta. Produce, aquí, como la planteé. Antihorario. ¿Sí o no? Lo que quiere decir que ya de por sí ya sé que esta fuerza, para que el sistema esté en equilibrio, no debe ser hacia abajo. Es lo único que puede equilibrar ese diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? Entonces, esta fuerza debe ir hacia arriba. Lo que quiere decir que de entrada ya sabemos que este elemento, esta diagonal, está en tensión o en compresión. ¿En qué debe estar? ¿En compresión. Porque va entrando al cuerpo. La dibujé en tensión, pero debe ser en compresión para que el sistema esté en equilibrio. ¿Cachai? ¿Se entendió? Si no se acuerdan o no se fijan, pues va a pasar lo que va a pasar ahorita. Entonces planteemos el equilibrio. ¿Cuánto es la hipotenusa de este sistema? Entonces yo necesito saber esta distancia X. Porque esa distancia X se va a refletir en todos los lados. ¿Estamos de acuerdo? La distancia de arriba. ¿Cuánto es esa distancia? Entonces yo puedo plantear con el ángulo X, o mejor dicho,
coseno de 30 va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, ¿sí o no? Lo que quiere decir que el adyacente son 3/10 sobre la hipotenusa, que es x. Entonces, x es igual a 3 sobre coseno de 30. ¿Cuánto es eso? ¿Ah? Ajá. Entonces el maestro le dice, vaya y me corta una barra de 2 raíz de 3 de longitud. 3.46. 3.46. Entonces nos vamos a acostumbrar en nuestra clase a utilizar 3 cifras significativas. Entonces, ¿cuál es el número? 3.46. 4. 4. ¿Qué? 10. ¿No? Y con eso sabemos que como estos elementos están a 90 grados, entonces prácticamente esa es la distancia que produce momento respecto al punto. ¿Estamos? Esa sería la distancia que produce momento respecto al punto y 3.464 y eso. Porque es la distancia desde este punto, es la perpendicular a este punto del vector. La línea perpendicular a este punto del vector. ¿Estamos? Listo. Entonces, tengo todos los momentos antihorarios. Entonces, antihorarios tengo 300 libras fuerza por 3.46410. Más el siguiente, 300 libras fuerza por 2 veces 3.464. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la pregunta? Sí. ¿Por qué no descomponemos los 300 y dejamos como que solo el componente de y de por la distancia de 3? Porque si yo cojo y descompongo esto, tendría que pasarlo acá para que solamente funcione el componente de y. ¿Cachas? Entonces, esta distancia de aquí está más difícil de saber, porque tengo que sacar relaciones trigonométricas. En cambio, respecto a este punto, solamente necesito saber esta distancia, porque esta fuerza ya es perpendicular a este punto, con este, lo que está la longitud. Lo puedes hacer si quieres, y te va a dar lo mismo. De hecho, inténtenlo. Como sea que lo hagan, desde que esté bien planteado la ecuación, les da lo mismo. Como descompongan los vectores, les va a dar la misma cosa. ¿Listo? Pero pues esta es más rápida. ¿Ya? ¿Y qué me falta? Me falta uno más. Más. Y ahí sí, vamos aquí. FK, que no conozco por el seno de alfa, pero alfa es 49.07. Más FK por el seno de 49.07 grados. Y esos son todos los momentos antihorarios. ¿Es verdad? Y esos deben ser iguales a ¿qué? A los momentos horarios, que no existen. No hay. ¿Cachan? En ese sistema no hay fuerzas que produzcan momentos horarios. Entonces esto debe ser igual a 0. Ah, claro, tienes toda la razón. Muy bien, 9. Sí, gracias. Esto por igual a 0. ¿Listo? Entonces, FK va a ser igual a a ver.
Menos, ¿no? ¿Cuánto les dio? A ver, los Miranda. Menos. Bueno. ¿Qué? Libras, pues. ¿Cuántos decimales dijimos? ¿Será exacto 3? 30, 33, o sea, 303. Y la fuerza. Y entonces le vamos a plantear la dirección. Entonces la dirección no es hacia abajo, como la planteamos, sino que la dirección es hacia arriba. Tiene un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo alfa de 49.07 grados. ¿A todo el mundo le dio lo mismo? De 49.7. 458, coma. No, pues 49.79, 49.8, ¿no? ¿Listo? Negativo. ¿Estamos? ¿Qué significa negativo? Pues el vector que planteamos al inicio no es, sino que es al contrario. ¿Está? Entonces, fíjense que ahora, si no se hubieran dado cuenta de si hubieran planteado el equilibrio de todo el sistema respecto a cualquier otro punto, los invito a que hagan el texto, planteen el equilibrio acerca de, no sé, este punto. Y planteen las tres ecuaciones. Como solamente hay tres incógnitas, les va a dar la misma solución. ¿Sí? Pero obviamente se van a demorar más. Y en el examen, bien. ¿Listo? ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Chao, chao.